Buenas noches, amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora y por este canal tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Hoy, acompañado del dilecto amigo, politólogo y abogado de la República Dominicana. ¿Cómo se siente usted, compañero? Bien, bien, gracias. Felicitar a los dominicanos que ya hoy están en su país. Están llegando. Están llegando a su país. Lo están recibiendo con merengue típico. Típico. En el aeropuerto. Oye, y con el himno nacional, ¿verdad? Espérate, yo creo que este es el país, el único país del mundo donde reciben a sus ciudadanos con la música típica. Y por eso no es desde ahora, no, eso se viene haciendo desde hace muchísimos años. Sí. Montero. Y ponen de fondo el merengue, Luis, sí. Óyeme, Luis Montero. Eso se viene haciendo desde hace muchos años. Que se recibe. Entonces yo creo que tú vas a otro país, bueno, nosotros hemos viajado y no recibe, nadie nos recibe el que no va a recibir. Correcto. Pero bueno, la Navidad es una época especial. Hay una gracia de $3,000 para los ciudadanos dominicanos que residen en el exterior y que tienen un año, ¿verdad?, sin venir a su país. Bueno, le pueden traer buenos regalos a su pariente. Mira, Montero, concluyó con mucho éxito los 14º Juegos Nacionales que se celebraron en la provincia de Salcedo como provincia matriz y que tuvo también la provincia de La Vega como su sede y Moca. Así que concluyeron con mucho éxito. Ahí tenemos la conclusión de esos Juegos Nacionales y realmente fue exitosa. Incluso contó con la participación de atletas de descendientes dominicanos que residen en Europa. Vino una delegación de Europa, de una delegación de Norteamérica, por supuesto, y otra delegación de las islas del Caribe, incluyendo a Miami. De manera que hubo una buena representación a nivel de la diáspora dominicana. Podríamos decir que el Ministerio de Deporte, encabezado por el amigo mutuo Danilo Díaz, pues obtuvo un resonante éxito. Hacía muchos años que no se celebraban los Juegos Nacionales. Los últimos que se celebraron fue en Monteplata. Creo que en el 2006. Y cerca de 12 años que no se hacían los Juegos. Y ahora pues se realizaron. Así que Danilo Díaz se puede decir que rescató esos Juegos. Y lo hizo por el ahínco, el empeño, el tesón que él le pone a toda la actividad en la que estás al frente. Eso hay que reconocerlo. Lo que sería bueno preguntar si existe una política deportiva que le dé continuidad o seguimiento a esos Juegos. Porque lo más adecuado, lo ideal es, Suriel, que esos atletas que tuvieron medallas en los distintos renglones, ¿verdad?, de plata, de oro y de bronce, se le dé seguimiento. Se le dé seguimiento hasta los Juegos Panamericanos, los próximos Juegos Panamericanos, con la existencia de una política deportiva de dedicación, ¿verdad? Yo recuerdo los Juegos de Mao. Los Juegos de Mao concluyeron y después las instalaciones de Mao estaban deterioradas. Bueno, esa es una de las fallas que tenemos, que hay que darle seguimiento a todas esas obras. Sí. Como tú señalas, una falla considerable. Bueno, nosotros aquí tenemos que ser unos especialistas en mantenimiento. De mantenimiento, sí. No construir, sino darle continuidad. Involucrar al sector empresarial, ¿verdad? Bueno, que apadrine. Ahí se lanzó, en la clausura de los Juegos Nacionales, se lanzó los próximos Juegos, los 15º, que van a ser en el sur. En el sur, sí. Y va a tener como provincia matriz la provincia de Peravia,
se van a celebrar en Asua y en la provincia de Ocoa. Es decir, esas 3 provincias van a ser, esas 2 provincias, Asua y Ocoa, van a ser subsede de este evento. De manera que hay que significar, ¿no?, que a los atletas que echen para adelante y que sigan ahí desarrollándose, y a el Ministerio de Deporte que siga apoyando con ahínco esa tarea. Por cierto, hablando de deporte, antes de cerrar el segmento, hoy inicia en el torneo de béisbol profesional lo que llaman el round robin, o el todo contra todo. 4 equipos están compitiendo. El Licey, Escogido, Estrella y los Toros del Este. Usted, como es de la Romana, yo supongo que es de los Toros del Este. Bueno, primero yo soy escogidista y después de los Toros. Ah, bueno. Sí. Entonces tú vas a tener 2 equipos ahora. 2 equipos. Primero escogidista y después de los Toros. Si el Escogido tú vas a jugar los Toros. Si juegan los 2, que gane el mejor. Así es. Sí. Ojalá pudiéramos pechar un juego por ahí de eso ahí en la Romana. Sí, podemos programarlo. Sí, así mismo, así mismo. Sí. Bueno, Montero, vámonos a una pausa, y entonces cuando regresemos a la pausa venimos ya al pie de la salida del año 2018. Sí. Y entonces es oportuno que nosotros pasemos revista a lo que entendemos han sido los principales temas que se han tratado o que han ocurrido o que han sido objeto de análisis en el 2018. Pero sería oportuno que usted salude a Adam Boden. Ah, el señor Boden. No, el señor Boden, él está de vacaciones, él cogió sus vacaciones. Sí. Bueno, él cogió sus vacaciones. Vamos a dejarlo que la disfrute, ¿verdad? Que la disfrute, así es. Sí. Señor, una pausa y en breve estamos con ustedes. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien.
Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Bueno, Luis Montero, el 2018 ya se nos va y tenemos entonces que evaluarlo. Vamos a comenzar por la economía, Montero. Precisamente en el día de hoy ha salido un artículo en el periódico, en el vespertino de la tarde, que es El Nacional. Póngamelo ahí, señor director, que dice, oye lo que dice. República Dominicana lidera el crecimiento económico de América Latina. ¿Usted está oyendo? Correcto. 6,3% del PIB en este año. República Dominicana lidera el crecimiento económico. Entonces quiere decir que ha habido estabilidad y crecimiento económico. Y esa es la clave para que incluso haya estabilidad política en el país. Correcto. Ha habido un aumento muy grande de la divisa y ha habido, como tú señalas, una gran inversión, particularmente en el área de turismo. Bueno, el país es líder en inversión extranjera. Sí. En remesas ha sido considerable. Las remesas de los dominicanos que están en el exterior que envían, estamos hablando de casi 7.000 millones. Sí, Zona Franca ha tenido un empuje. El turismo va por ahí. Entonces, la economía dominicana, a pesar de que, como dice un economista por ahí, ha crecido con esteroides. Los esteroides para el economista son los financiamientos internacionales. Sí. A pesar de los financiamientos internacionales, la economía ha crecido. El dólar, aunque ha superado ya los 50 pesos por un dólar, pero lo ha hecho de una forma gradual. Correcto. No ha sido una forma brusca que haya afectado, ¿no?, la inversión y la programación de inversión. Entonces, la queja de siempre, ¿cuál es la queja de siempre? Bueno, que nosotros somos partidarios de esa queja, de que la economía crece, pero no así crece, no así crece en los efectos de la economía en la población. El modo de vida. El modo de vida. Debiera a una economía que tiene 50 años creciendo como la nuestra, y que incluso hay agencias que proyectan que dentro de los próximos 35 años va a seguir creciendo, que va a ser la economía líder, ¿tú estás oyendo? Sí. Líder en el Caribe y en América Central, va a ser la economía de las principales de América. A pesar de eso, los efectos de ese crecimiento no se sienten como debería de sentirse, porque todavía tenemos niveles de pobreza que no debiéramos de tenerlo. Todavía tenemos una economía informal que sobrepasa el 50%, que no deberíamos de tenerla. Correcto. Mira, que deberíamos tener empleos de calidad. ¿Tú me entiendes? Que deberíamos de tener una economía acorde con el crecimiento. Incluso los salarios aquí son salarios deprimidos, salarios que no tienen capacidad adquisitiva. Sí. Ni el salario público, ni el salario privado. Sí, es el gran problema de la economía nuestra, que ha habido un crecimiento, pero no se ve el derrame. Lo que parece ser que necesitamos crear nichos y fortalecer la fuerza productiva. Yo soy partidario, Suriel, de que la República Dominicana tiene que abocarse a hacer un estudio real sobre nuestros recursos naturales. Estudiar los recursos naturales y en función de los recursos naturales
explotar algunos recursos naturales que nosotros necesitamos explotar para que podamos crecer en muchas áreas. Por ejemplo, hay un anteproyecto que tiene que ver con la creación de una entidad nacional que trabaje en la elaboración de joyas y prenda preciosa, como forma de que a nivel de lo que es la inversión extranjera en cuanto a la extracción de oro, hay una ley, hay un anteproyecto que va a plantear que el 5% de el oro extraído en materia bruta quede en la República Dominicana, para que la República Dominicana pueda utilizar eso en una entidad que tenga que ver con la creación de prendas y joyas. Por ejemplo, el Larimar se está llevando fuera del país de manera bruta. Entonces, el Larimar, el oro, son recursos que la República Dominicana puede utilizar para ofertar al turista que llega a la República Dominicana. Hacer con eso lo que las transnacionales que explotan la mina hacen en sus respectivos países. Entonces, nos devuelvan a nosotros las prendas preciosas a un precio por encima de. Sin embargo, debe existir una política. Es un anteproyecto que yo lo estoy trabajando, Suriel. Yo he trabajado 3 anteproyectos. Uno tiene que ver con el tema de la ciudad colonial y una propuesta que se le va a hacer a Eduardo Serma y a Francisco Javier García sobre el tema de la ciudad colonial. Hay un anteproyecto sobre el efecto invernadero, el calentamiento global, la creación de un Consejo Nacional. Y ese otro anteproyecto que tiene que ver con que el 5% o el 10% del oro que extraen las transnacionales en especie se quede en la República Dominicana como forma o como modo de que quienes se dedican a fabricar joyas puedan precisamente capitalizar y crear más mano de obra. No, ese sería un proyecto interesante, indudablemente. Sí. Porque se le agregaría valor a ese oro bruto. Mira, la economía, bueno, en sentido general ha marchado bien. La gente quiere, que el crecimiento económico, hay crecimiento económico. Ahora, que sea desigual el crecimiento económico es otra cosa. Que sea un grupo minoritario que se haya beneficiado del crecimiento económico es otra cosa. Pero, ¿usted quiere saber si hay crecimiento económico? Mire, fíjese, salga a la calle y dése cuenta. Parque vehicular ha crecido, torres de infraestructura ha crecido, ¿verdad? Sí, sin duda. Vivienda ha crecido, los negocios. Aquí tenemos las mejores plazas comerciales. No tenemos que envidiarle a nada. Entonces, que no se discuta, hay crecimiento económico. Ahora, lo que tenemos es que reorientar ese crecimiento económico para que, como tú decías, se derrame hacia una serie de sectores que exiguamente se benefician de ese crecimiento económico. Hay algunos economistas que han planteado una advertencia a las autoridades gubernamentales y dicen que la carrera de endeudamiento que lleva puede conducir a la economía a un colapso en un futuro inmediato. Estamos hablando de que más del 50% del Producto Bruto Interno está comprometido en pago de intereses, de capitales y de intereses. Pago de intereses y capitales. Más del 57% de la producción general del país. Y eso tiene que ser preocupante. Yo veo ahí, por ejemplo, vi al ministro de Hacienda decir que no, que todavía estamos en capacidad de endeudamiento. No, yo creo que hay que poner un freno al endeudamiento. Creo firmemente en eso. Ahí yo creo en la tesis bochita que planteaba un freno al endeudamiento. Es decir, nosotros no podemos seguir esa carrera alocada de empréstito para cualquier cosa, un empréstito. Entonces, porque eso puede a la larga afectar considerablemente la economía dominicana. Sí, fíjate, Suriel, hay 2 problemas que nos aquejan, y es la gran movilidad, la gran migración de los países hacia Estados Unidos.
Esos países emigran porque en su país, en sus respectivos países, el modo de vida no les permite subsistir. El problema del endeudamiento. Cuando hagamos los estudios sobre el endeudamiento de la República Dominicana, tenemos que colegir o llegar a la siguiente conclusión, Suriel. Cuando tú estudias todos los países de Sudamérica, la República Dominicana, solo Nicaragua y otros países de una isla inglesa están por debajo del endeudamiento de la República Dominicana. Lo que quiere decir que todavía la República Dominicana, aun cuando se habla del la gran movilidad, la gran empeño de República Dominicana en coger préstamos para resolver el problema de la economía, cuando se hacen estudios, hay un estudio que se realizó en la que la República Dominicana es uno de los países menos endeudados de todos los países de Sudamérica y de América Latina. Detrás de República Dominicana hay 4 o 5 países, pero el endeudamiento nuestro aún se mantiene con capacidad suficiente. Sí, pero perfecto, pero que entonces yo veo con los principales responsables del manejo de la deuda en el Estado, por ejemplo el ministro de Hacienda, decir que no es preocupación eso. Óigame, ya tenemos que preocuparnos. Cuando pasa el 50%, tiene que prenderse un bombillito. Incluso el Fondo Monetario Internacional le hizo esa advertencia al gobierno. Y parece que el déficit fiscal, el gobierno lo financia en préstito. Con préstito. Anualmente. Sí, entonces, eso es una. Sí. La otra cosa es una amenaza que podría tener la economía, que es los precios del petróleo. Han ido bajando, al final de año están ya alrededor de $50 el barril. Si los precios del petróleo se incrementan, nos puede causar un gran pesar, nos afecta considerablemente, pero hasta ahora se ha mantenido y parece que la tendencia es a que va a mantenerse en los 50 o va a bajar de 50. A pesar de ello, de que el petróleo ha bajado y que aquí se ha bajado el combustible, todavía seguimos teniendo un combustible caro. Sí, es un combustible que nos cuesta $4, por ejemplo, un galón de gasolina regular. $4 no está costando. Sí. Cuando ya en países como Estados Unidos te está costando menos de $2. Menos de $2 te está costando un galón de gasolina regular. Sí, esa apreciación que tú haces hay que tomarla en cuenta. Y con mucho más razón, porque para el 2019, según la CEPAR, va a haber un decrecimiento de 5.7. La economía va a descrecer. Entonces, hay que establecer desde ya los correctivos y ver cuál es la evaluación que hace la CEPAR para aplicar los correctivos para que la economía, en lugar de crecer en 5.7, se mantenga sobre la base de la estabilidad. Bien, saliendo de la economía ya, otro tema que ha ocupado la atención del pueblo dominicano, no solamente la atención, ha ocupado la percepción y la realidad. Sí. Es el tema de la inseguridad. Seguridad ciudadana. La inseguridad en el país se ha convertido en el tema principal. Cuando se han hecho los estudios de opinión, la gente lo pone como el número 1. ¿Cuál es el principal problema del país? Inseguridad, violencia, ¿verdad? Inseguridad. Ahí tiene que también amarramos la violencia de género que se produce, la violencia contra la mujer. Contra la mujer. Eso es parte también de la inseguridad. Entonces, este es un tema donde lamentablemente, hay que decirlo con propiedad, en el 2018 no se vio un plan claro, concreto, para enfrentar la delincuencia. No se vio. Mientras estemos con la fórmula de los operativos, no vamos a resolver el problema. Y mientras las autoridades se contenten con decir, por ejemplo, como dice el jefe de la policía, que la delincuencia ha bajado en tanto por ciento, la tasa de homicidio, no. Cuando usted me tenga una tasa de homicidio en un 2%, entonces eso lo vamos a resaltar. Pero mientras tengamos tasa de homicidio y delincuencia tan elevada, nosotros no tenemos por qué estar mencionando esos datos estadísticos, porque eso es lo que hace que irrita al ciudadano. ¿Por qué? Porque el ciudadano sabe
que hay inseguridad, que no puede salir a la calle, que si sale a la calle sale con temor. ¿Tú me entiendes? Sale con temor, Luis. Y entonces, ante esa situación, no sé, el gobierno no ha pasado la materia. Dos cosas tiene que hacer el gobierno. Y a los estrategas del gobierno, los especialistas del gobierno, no les gusta que le hagan sugerencias. No le gusta. Bueno, pero estamos en la televisión. No, nosotros lo hacemos. Somos comunicadores y somos ciudadanos y tenemos derecho a hacerlo. Tenemos derecho a hacer sugerencias. Lo primero, Suriel, hay un anteproyecto de ley que tiene que ver soluciones nuevas a problemas viejos. Y consiste en que ese incentivo que se le da al sector empleador se reduzca de manera considerable sobre la base de un acuerdo entre las partes, con el propósito de elaborar planes pilotos en los barrios del país. Por ejemplo, barrios de más conflicto, elaborar lo que son planes pilotos con recursos, porque el problema de la delincuencia se le ha sumado a la criminalidad. ¿Tú sabes por qué se le ha sumado a la criminalidad, Suriel? Porque la criminalidad le dicen a los jóvenes, mira, toma esta sustancia, trata de venderla, te gana 500 pesos y me trae tanto. Esos jóvenes, como no tienen nada que hacer, y el Estado Dominicano, el gobierno del Estado Dominicano no le ha proporcionado empleo, no hay facilidad, esos jóvenes toman eso y se ganan los 500 pesos, y en la mañana van a la casa y dicen, mira los cuartos de la comida, dan 300 pesos y se quedan con 200 pesos. Entonces, la falta de oportunidad se debe a la ausencia de política gubernamental y estatal para tratar de resolver el problema del desempleo. Por ejemplo, nosotros tenemos una comisión a nivel de Estado, a nivel de gobierno, una comisión que se llama Comisión de Asuntos Barriales. A través de la Comisión de Asuntos Barriales se pueden diseñar y poner en práctica planes concretos. Pero esos son organismos inoperantes. Pero se pueden poner a operar si hay una voluntad para operar tiene que tener presupuesto considerable y no lo van a tener. Son organismos colaterales que dependen de la Presidencia de la República, que tiene muchísimos organismos ahí que no funcionan, porque que son duplicidad. Sí. Porque comisión barrial, dignidad, qué sé yo qué diablo, comisión provincial, comisión bueno, pero venga acá. No, eso no funciona. Centralice todo eso. Hágase, por ejemplo, un ministerio de la familia y refunda ahí el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud y todas esas comisiones barriales y todas esas cuestiones. Y busque solución. ¿Y tú sabes por qué? ¿Tú sabes cuál es el otro problema, Suriel? Entonces, la estrategia, déjame decirle algo, yo siempre lo he criticado, la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la que Temito Clemontajo jugó un papel muy importante en diseñar ese proyecto, tuvo un eslabón perdido. ¿Tú sabes cuál fue el eslabón perdido? Que en la segunda mitad del siglo XX, después de la desaparición del militarismo, hubo una gran movilidad de campo a la ciudad, formándose los grandes cinturones en las ciudades. Entonces, la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla el fortalecimiento de todas las áreas productivas, pero también contempla el fortalecimiento y el equipamiento de la policía con instrumentos modernos para combatir la delincuencia. Entonces, ese es el gran eslabón perdido de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Sabe por qué? Porque esta delincuencia, entre otras cosas, son jóvenes que viven en la periferia, viven asignados y no existe una política, condiciones materiales que permita incorporar a esos jóvenes a la producción. Entonces, es un gran eslabón perdido de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Infoterra en la calle más de 14.000, 15.000 jóvenes técnicos calificados. Pero si no existen los nichos productivos que permitan, no hay posibilidad de nada. El otro problema, Suriel, tú estás con un celular en la calle, en la esquina, y pasan dos jóvenes y te quitan el celular. Te lo quitan. ¿Tú sabes lo que es necesario? No solamente te lo quitan, que hasta te matan. Te matan. ¿Tú sabes lo que hay que hacer? Tocar las puertas internacionales para ensamblar celulares en la República Dominicana, para abaratar el precio de los celulares, para reducir de manera considerable que un joven me tenga que quitar un celular a mí. También reducir o eliminar el negocio ilegal de celulares, porque esos celulares te los quitan para venderlo. Para venderlo. O lo exportan. ¿Tú sabes que estamos exportando? Nosotros exportamos celulares a otros países. Oye, eso. Sí, esos celulares que se roban y que tú no sabes en qué condiciones se los roban, si mataron a alguien para robarse, se están exportando y nosotros no hemos sido capaces de ponerle freno a eso.
o de ponerle freno a los negocitos que saben que se robaron el celular y lo reciben y lo reciclan. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que haber una fórmula. Pero, óyeme, ese es el raterismo que tú estás hablando, pero, tenemos también la delincuencia organizada. Esa delincuencia, solamente en las últimas 2 semanas se han encontrado aquí 3 grandes alijos de drogas que los organismos han quedado sorprendidos de la gran cantidad de drogas que se han encontrado. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué es eso? Delincuencia organizada. Sí, para delincuencia eso, planificada. Sí, para eso entonces nos hemos convertido así como ha crecido la economía, nos hemos convertido en el Caribe en el principal puente de la droga que va hacia Estados Unidos y que va hacia Europa. Y como tú decías, una parte se queda aquí, en especie, y esa parte que queda aquí es la responsable de toda esa violencia que tú ves, que se genera en el país, ese incremento de la violencia. Entonces, no hemos pasado la materia de la seguridad ciudadana. Que la seguridad ciudadana tiene un apellido, la criminalidad. La inseguridad ciudadana, la delincuencia tiene un apellido y la criminalidad, porque el elemento que se le ha sumado. La debilidad de los jóvenes nuestros ha sido aprovechado por quienes se dedican a ese negocio, involucran a los jóvenes en esa actividad, que a veces es indelicado hablar de eso. Bueno, vámonos a una pausa, Montero, para venir con los amigos televidentes entonces con otros aspectos de lo que estamos evaluando del año 2018. Una pausa y en breve estamos con ustedes. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien,
Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Seguimos evaluando el año 2018. Otro tema que ha estado en la preocupación de los dominicanos y dominicanas, Luis, ha sido el de la migración. Ha sido un verdadero dolor de cabeza. Porque a pesar de que se puso en ejecución un plan de regularización, ese plan no ha tenido el impacto para contener la migración desorganizada que hay en el país, principalmente de haitianos, pero de otros ciudadanos. Pero los haitianos son los que predominan. Y ese plan se gastaron cerca de 2.500 millones de pesos y no ha surtido sus efectos. Y mira cómo titula el periódico Listín Diario los haitianos que entran no quieren regresar a su país. Lógico. ¿Y qué van a buscar en Haití? Si aquí hay una economía en crecimiento, hay una estabilidad política, no hay represión, etcétera, etcétera, etcétera. Si aquí consiguen su comida, pues no van a querer regresar. Y aquí están legales e ilegales, la mayoría irregulares, pululando por ahí y tienen trabajo. Entonces la migración ha sido un problema crítico. El gobierno tuvo que atender el clamor del pueblo dominicano y negarse a firmar dos pactos. Un primer pacto era el Pacto Mundial para la Migración, y un segundo pacto que el gobierno se negó era el Pacto Mundial de Refugiados, que si nosotros firmábamos esos pactos nos íbamos a comprometer en una serie de situaciones que no tenemos por qué comprometernos. ¿Por qué comprometernos? Porque nosotros tenemos una situación delicada con el vecino. Sí. ¿Por qué delicada? Bueno, porque mensualmente intentan entrar al país más de 5.000 nacionales haitianos a República Dominicana. Intentan. Esos son lo que las autoridades pueden detener en la frontera y devolver. 5.000 mensual. Correcto. ¿Qué te parece? Entonces, cuando tú tienes esa presión de 5.000, ¿de cuánto es la caravana que está en Centroamérica? ¿Era de 5.000 que quería entrar a Estados Unidos? Entonces quiere decir que nosotros tenemos mensualmente una caravana parecida. Lo único que no entran de golpe, sino que lo van haciendo gradualmente. Entonces, 5.000 que intentan entrar, pero siempre entran. ¿Cómo tú te das cuenta que entran? Bueno, tú nada más tienes que verlo andando en la calle. Y ocupando barrios, y ocupando pueblos. Entonces quiere decir que nosotros tenemos un problema crítico. Y muy bien hizo el gobierno atender el reclamo del mayoritario del pueblo dominicano, que se oponía a que el gobierno dominicano se comprometiera en un pacto por la migración y en un pacto para los refugiados promovido por las Naciones Unidas. Correcto. Yo soy partidario, siempre eso, tengo la apreciación de que los afrancesados, los intelectuales afrancesados que nosotros tenemos, son los más propensos a que ese pacto la República Dominicana firmara, porque precisamente son los partidarios de la unificación de la isla. Ahora eso iba a constituir un gran peligro para la República Dominicana, porque íbamos a tener que darle alojamiento. Bueno, nosotros lo estamos dando. Medicamentos. Pero eso lo estamos dando. Sí. Pues no le damos el 30% de los medicamentos. El 30% del presupuesto de salud se va en los nacionales haitianos. Ellos están diciendo ahora, y tienen razón,
que ellos hacen un aporte al PBI. Parece que alguna de esas ONG pro haitianas hicieron un estudio y han determinado que los haitianos, la mano de obra haitiana hace un aporte al Producto Bruto Interno de 5.6%, creo que era que decían, o un 6%. Bueno, digamos que sí, porque es una mano de obra considerable, sí, sobre todo en el sector agrícola, en la construcción, ¿entiendes? Ahora, eso puede ser así, pero mi hermano, nosotros le estamos dando todo eso. Pero ¿por qué tenemos que comprometer un pacto a eso? Ahí iremos, porque el Pacto Mundial de la Migración le pedía a los gobiernos que lo dotaran de documentos. ¿Por qué nosotros tenemos que dotar a gente que no son ciudadanos nuestros de documentos? ¿Cómo lo podemos dotar? Eso le corresponde a cada estado. Cada estado. Entonces, el problema crítico es que Haití tiene un estado fallido. Que Haití tiene un estado que promueve la migración, que la promueve, no le da documentos. Eso tiene un propósito claro, eso no es fortuito. No le dan documentos, no han permitido que las Naciones Unidas y la Unión Europea, que han intentado documentar a los haitianos, y los gobiernos se han opuesto, es porque eso tiene un propósito claro. Si no tienen documentos, váyanse, crucen allá y háganse ciudadanos dominicanos. Pero venga acá. Sí, Haití es una comunidad de migrantes y recolectores, así que, porque dependen de ONG. Y precisamente la comunidad internacional es la más responsable de lo que está pasando en Haití. Yo, Suriel, sostengo la tesis de que el problema de Haití se resuelve, el problema de la frontera y Estados Unidos se resuelve creando grandes barreras empresariales en la frontera y estableciendo reglas claras. Con la construcción del metro de Jaina a Montecristi de Jabón, a toda esa zona, las industrias nuestras que están en el centro de la ciudad, muchas de ellas deben ubicarse en la frontera para tratar de dinamizar la economía de la frontera. Instalar grandes hospitales para que en hora de la mañana los haitianos, los vecinos haitianos, vengan a República Dominicana, a esa zona franca, a trabajar y en hora de la tarde vayan a su país. Y también en la frontera los dominicanos puedan acudir a la zona franca y vivan en su país. No hay forma de resolver el problema de la frontera República Dominicana y Haití. No hay forma de resolver el problema entre la frontera entre Estados Unidos y México si Estados Unidos no es capaz de trasladar muchas empresas a la periferia o a la frontera, construyendo las grandes murallas empresariales para que los mexicanos puedan acudir a la frontera a trabajar y vuelvan en la tarde, puedan volver a México. No hay posibilidad real porque es una situación material. Bien, pero eso y aquí entonces. Aquí debemos hacer lo mismo. Hay que hacer un estudio sobre los 395 kilómetros que tenemos, determinar cuál es la zona crítica, en la zona crítica ubicar nuestras tropas especializadas y entonces instalar grandes industrias, grandes zonas francas. El Estado no puede abandonar la frontera como la ha abandonado. Eso es lo que ha sucedido. El Estado ha abandonado la frontera y no puede abandonar la frontera, porque por la frontera es donde comienza la soberanía de la República Dominicana. Es por ahí que comienza. Sí. Mira, Luis, vámonos ahora a la política. Pero antes de ir a la política, lo que yo te dije en aquella ocasión, tú te reíste, sobre el problema de instalar grandes murallas empresariales, zona franca, en la frontera para que los haitianos en hora de la mañana acudan a esa zona franca y en la tarde vayan a su casa y los dominicanos puedan también ir a la zona franca y dinamizar la economía en la frontera. Todo eso hay que hacerlo, por eso requiere toda una estrategia de Estado con el sector privado. Y con la comunidad internacional. Y la comunidad internacional. Mira, vámonos a la política. La política ha estado matizada en todo este año por el intento de modificación, bueno, primero la aprobación de la ley de partidos políticos y agrupaciones, ¿verdad?, que se aprobó y que trata de regular a los partidos políticos. Se estableció la primaria, no se pudo imponer la primaria como se quería, porque se quería imponer la primaria a todos los partidos. Todos los partidos. Se estableció
los diferentes modelos y que cada partido adopte el modelo que quiera. El PLD adoptó primaria, el PRD adoptó primaria abierta, y creo que Alianza País y Opción Democrática, es decir, el de Minú y el otro partido, han pedido primaria abierta y otros. Bueno, hay diferentes modalidades. El Partido Reformista pidió primaria cerrada, el PRM primaria cerrada, en fin. El asunto es que se ha dejado a opción de cada partido que escoja la modalidad de primaria que quiere. Perfecto. Pero el año también ha estado matizado por los preparativos, si se puede decir preparativos, a una posible modificación de la Constitución de la República para permitir la reelección. Y que ante esa situación el presidente de la República ha postergado para marzo su decisión. ¿Cuál sería? Si opta por por modificar la Constitución para ir a una repostulación, o si opta por respetar la Constitución tal y como está y no presentarse como candidato. Pero también el año 2018 ha estado matizado porque ha salido con mucha fuerza, si se quiere, ha enseñado mucho músculo, si se quiere, el doctor Leonel Fernández. Ha mostrado mucha decisión de conquistar la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Y las encuestas, cuando lo miden, lo presentan encabezando las encuestas. Algunas aparecen empatados con el presidente de la República, pero el presidente tiene un impedimento constitucional, y en otras, bueno, aparece por encima del propio presidente de la República. El asunto es que por ahí anda parte del ajedrez político dominicano. Sí. Hay un intento de modificar la Constitución de la República, sería la número 40, para permitir la reelección del presidente de la República. Eso está todavía en tapete y en enero se espera que eso tome calor. Bueno, se había elevado una instancia al Tribunal Constitucional, un abogado había elevado una instancia solicitando que se le quitara el impedimento al presidente de la República. El Tribunal Constitucional consideró que no podía ser posible. Ahora, solo el Congreso Nacional está en capacidad de modificar la Constitución para que el presidente pueda continuar en el poder. Cuando tú te vas al panorama entonces de la oposición, Luis, la oposición, bueno, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno, por Luis Abinader, que son los que parecen punteros, pero no hay indicio hasta ahora de que la oposición se pueda aglutinar alrededor de Luis Abinader y del PRM. No lo hay, está dispersa. Por ahí hay una coalición democrática integrada por una serie de intelectuales, etcétera, que quiere tratar de ver si unifica a toda la oposición, pero no hay nada de eso. Y hasta ahora no se vislumbra, porque el movimiento Marcha Verde, por ejemplo, que tú lo puedes atribuir a la oposición, vacila en si se convierte en un movimiento político o se queda como un movimiento de demanda para la transparencia y contra la corrupción. Pero no hay, hasta ahora, la oposición no da muestra de que sí, tres fenómenos importantes en el campo político se produjeron durante el periodo. Uno de ellos fue el plan del Partido Revolucionario Moderno de flexibilizar el conflicto que hubo en la Cámara de Diputados, y eso provocó que los aliados de ellos se les retiraran, ¿verdad? Ellos flexibilizaron el tema sobre el conflicto que se dio en la Cámara de Diputados. ¿Con qué? ¿Con la ley de partidos? Con el problema de la ley de los partidos. Okay. Entonces ellos se alejaron. Pero ¿qué pasa? Ellos tuvieron asumieron una actitud flexible y permitieron, pero ellos de manera interna han planteado que ellos van a participar en la primaria cerrada, ¿verdad? Sí. Y lo dejaron abierto para el PLD, provocando, ellos pensaban que el PLD se iba a desgarrar.
Sí. Y en ese entonces el Partido de la Liberación Dominicana dio muestra de robustez y madurez política. Porque el planteamiento del presidente Fernández era diferente al planteamiento de otro sector. Entonces, participaron unificados y plantearon que la primaria debían ser abiertas con el padrón de la Junta y simultáneo. Pero precisamente la inteligencia del PRM en ese momento era que el PLD se iba a dividir como consecuencia. El PLD actuó con inteligencia y determinó que la primaria... En el seno del partido se dieron algunas indelicadezas, algunos dirigentes que de manera soberbia hablaron de la reelección y que ya tenían los números en la reelección. Eso es una estupidez política, es una emoción, una acción emotiva de parte de la dirigencia de algunos de los dirigentes. Pero no te apures por eso, Luis, porque en enero vamos a tener tiempo de analizar ese fenómeno, porque se va a poner en el tapete. Mira, vámonos ya en los minutos finales del programa, vámonos al plano internacional. El plano internacional se ha caracterizado por varios elementos. En primer lugar, en Estados Unidos se produjo un equilibrio de los poderes. Donald Trump controlaba la Cámara de Representantes y la Cámara de Senado, y podía hacer y deshacer con ese control. Pero los demócratas, en las elecciones de medio término, conquistaron la Cámara de Representantes. Y entonces hay un equilibrio de poder ahí. Aunque Donald Trump controla el Senado, pero no va a controlar la Cámara de Representantes. Ahí ganaron ampliamente los demócratas. Y entonces eso plantea un equilibrio de poder en Estados Unidos. Sí. En América Latina se han producido cambios de presidentes. Lamentablemente, hay que decirlo así, han desplazado a los presidentes progresistas, en el cono sur sobre todo, y han ascendido presidentes conservadores. Por ejemplo, en México. De derecha. Tenemos ahí el de Brasil, Bolsonaro. Tenemos el de Colombia, tenemos el de Chile, tenemos el de Argentina, tenemos, ha perdido América Latina ese concierto de países progresistas que se beneficiaron bastante de los altos precios del petróleo y de los commodities, esta materia prima que demandaba mucho China y que dejó China de demandar por una serie de situaciones internas, han quedado afectados. Entonces, en México ahora acaba de entrar López Obrador, que es un centro izquierdista, y que tiene un criterio ético frugal, de racionalidad del gasto, etcétera, etcétera, y que está dando sus primeros pasos. Vamos a ver hacia dónde llega López Obrador. Pero la verdad es que la mayoría de los países ahora está predominando el sector conservador de derecha como fenómeno en el continente. Sí, en la obra de Don Juan, El Pentagonismo, ¿verdad? Tú la conoces. Sustituto del imperialismo. Sustituto del imperialismo. Don Juan plantea que ya no es el sector militar, los políticos, quienes dirigen y contribuyen a los cambios. Que quien está dirigiendo el mundo... complejo militar y financiero industrial. Sí, es el Pentágono que está dirigiendo actualmente el mundo. Sí. Y ellos son muy cuidadosos cuando los gobiernos democráticos toman medidas que le afecten. Te la guardan y a última instancia, mira lo que pasó con Vilma, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la clave? ¿Cuál ha sido la clave para Estados Unidos? Porque en esto ha estado metido Estados Unidos. Estados Unidos, claramente. ¿Cuál ha sido la clave para derrumbar a estos gobiernos por la vía democrática? Porque ha sido por la vía democrática, no han derrumbado la mayoría. Sí. Ha sido la corrupción. La corrupción. La corrupción. Sí. Que ellos la derecha puede cometer acciones de corrupción, pero los gobiernos democráticos y liberales no lo pueden hacer, porque lo ponen en una cruz y los queman con una hoguera. Tú hablabas, un fenómeno también que se ha dado los últimos meses ha sido la caravana migratoria de Centroamérica, sí, sobre todo de Honduras, El Salvador y Guatemala,
queriendo entrar a Estados Unidos. Una cosa insólita. Insólita. Eso da miedo. Sí, una multitud. Tú sabes lo que son 5,000 personas marchando. No, nosotros vamos para ese país. Eso es, óyeme, una cosa insólita. Entonces ese ha sido uno de los fenómenos que se ha dado en el plano internacional que hay que ponerle atención. Sí. Suriel, pero a nivel local hay un hecho muy importante, el tema de la marcha de los... Este grupo de presión, los verdes, ¿cómo se llama? Sí, la Marcha Verde. La Marcha Verde, que parece que surgió como un movimiento de reivindicación social única y exclusivamente. Pero ellos tienen miedo de ver si se convierten o no en partidos políticos. Hay debate, hay quienes son partidarios, otros que no. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con la Marcha Verde. Se va a meter ya en un año electoral, porque el 2019 ya es un año preelectoral. Aquí hay campaña todos los años del mundo. Es más, el equipo, el presidente y el equipo que está alrededor del presidente, de que el presidente seguramente están pensando ya en 4 años más. 4 años más. Eso es así. Esa es la lógica de Dominicana. Sí, así es. Bueno, Luis, encantado de estar contigo. Sí. Ya las Navidades están ahí. ¿Qué tú le vas a recomendar a la gente para las Navidades? Bueno, mucha delicadeza. Prudencia, ¿verdad? Prudencia, reflexión, concentración familiar y agrado a todos los dominicanos que vienen desde el exterior a compartir con sus familiares. Lo que le pido a los dominicanos en la Navidad es lo que le pido a los dominicanos en Semana Santa. Semana Santa aprendí que era una semana de reflexión y concentración familiar y se ha convertido en un gran desorden de fiesta y ron. Bueno, ahí... Que esta Navidad sea una Navidad de concentración familiar, de reflexión, y que pensemos que el próximo año debe ser el cierre de este año debe ser punto de partida para que el próximo año sea lleno de felicidad. Bueno, señores, hemos concluido por el día de hoy. Ya Luis lo dijo, ese es nuestro deseo para los amables televidentes en estas Navidades y Año Nuevo. Gracias por su atención. Luis Montero y Tomás Suriel, le deseamos que pasen un feliz Año Nuevo y que nos veamos en un próximo programa.